Ok, para realizar nuestra borla vamos a necesitar un gancho, aquí no importa la medida siempre y cuando podamos tomar bien el trapillo. Una cinta métrica, esta es opcional pero si la tienen mucho mejor. Unas tijeras, nuestra bandolita, yo voy a utilizar esta dorada. Y por supuesto nuestro trapillo, yo voy a utilizar este rosa que son retazos que me han sobrado. Y bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar. Vamos a tomar nuestra cinta métrica y la vamos a abrir a 50 centímetros. Si ustedes no la tienen, pueden medir su bolsa y ya depende del largo que ustedes gusten. A mí me gusta dejarlo en 50 centímetros porque se me hace un buen largo. Vamos a tomar nuestro trapillo y vamos a medirlo con la cinta métrica hasta los 50, así como se ve en pantalla, y luego con nuestras tijeras vamos a cortarlo. Ya cortado podemos utilizar este para medir los demás, o si ustedes quieren ser más perfeccionistas pueden utilizarlo con la cinta métrica. Yo voy a utilizar el trapillo que corté para realizar los demás y vamos a cortar 20 tiras en total. Ya que tengamos las 20 tiras cortadas, vamos a cortar una hebra más larga, que esta nos va a servir para enrollar todas las hebras que hemos cortado. Ya que la tengamos lista, vamos a dejar estas 20 de lado y vamos a colocar la larga de esta manera en vertical. Vamos a tomar nuestras tiras y vamos a colocarlas más o menos por la mitad. Podemos sacar la mitad midiendo de esta manera como lo estoy haciendo yo, para ser un poco más precisos. Ahora nuestra hebra va a ser más larga de un lado que del otro. Yo aquí la ando ajustando y vamos a hacer un nudo como si estuviéramos amarrándonos las agujetas. De esta forma y apretamos bien. Ahora con una mano vamos a tomar el trapillo con el que amarramos todas las tiras y vamos a voltearlo para que el nudo nos quede hacia abajo. Tomamos nuestra bandola, pero primero vamos a acomodar nuestras tiras para no confundirnos en el siguiente paso. Ya acomodado, ahora sí tomamos nuestra bandola y la hebra que quedó en la derecha la pasamos hacia la izquierda y la de la izquierda hacia la derecha de esta forma. Acomodamos la bandola y ahora por la parte de atrás vamos a hacer un nudo igual forma como si nos estuviéramos amarrando las agujetas. Ajustamos bien. Acomodamos las tiras y así es como se debe de ver hasta este punto. Ahora vamos a tomar la hebra más larga y la vamos a empezar a enrollar. Al ir enrollando asegúrense de que la tira siempre esté derecho y no se les doble. A este paso ya depende de la cantidad de vueltas que le quieran dar, yo normalmente le doy de 3 a 4. También no se preocupen por la parte de arriba si queda un poco raro, de todas formas lo vamos a ir acomodando al final. Ya que hayan terminado de darle las vueltas vamos a tomar nuestro gancho y vamos a pasar nuestro trapillo de esta manera. Le vamos a dar media vuelta de esta forma y vamos a pasar el gancho por la mitad y vamos a traernos la hebra de esta forma. Por la parte de abajo vamos a pasar el gancho y vamos a traernos la hebra. Ahora sí, vamos a acomodar la parte de arriba, vamos a jalar nuestras hebras hacia abajo para que en la parte de arriba quede mejor. Ahora yo le voy a dar una buena planchada a este trapillo porque sí está bastante arrugadito. Y pues la presentación amigos, claro que sí. Así que lo plancho y ahorita regreso. Ya ahora sí un poco más presentable, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar estos extremos que han quedado largos con las tijeras. Aquí sí tómense su tiempo para que les quede bien parejito. Y listo, hemos terminado. Vean qué bonito se ve. Ya está listo para ponerlo en nuestras bolsas. Inclusive hasta podemos utilizar un estambre diferente y hacerlos más pequeños para hacer quizá unos llaveros. Pero bueno, si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Yo los veo en el siguiente video. Bye.